Mientras tanto en el multiverso X, planeta de la diosa 21. Y eso ha sido mi viaje desde que me marché, diría Kakaroto. Estoy sorprendida, no puedo creer que hayas pasado por todo eso, pero ¿estás bien realmente, Kakaroto? Diría 21. Lo estoy ahora, han pasado años pero ya lo he superado, tengo a mi hijo después de todo, diría Kakaroto. Eso es muy especial, pero se ve realmente que tu hijo es igual a ti cuando eras más joven, un guerrero orgulloso y confiado de sí mismo, pero al final es genial que hayan arreglado las cosas, bueno no del todo pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Diría 21. Lo sé, pero ahora quiero saber de ti, después de todo también han pasado cientos de años, diría Kakaroto. Está bien, es justo, como ya te habrás dado cuenta los 5 multiversos ahora forman uno solo, el gran multiverso X, desde que te fuiste y Vegeta tomó el mando las cosas siguieron iguales, años después el multiverso que gobernaba Vegeta fue destruido, se rumoreaba de que se trataba de otro Saiyajin el causante y que también se esparció por muchos mundos el rumor del emperador Bardock que tiene un parecido con tu padre, luego supe que el multiverso que gobernaba Vegeta fue reconstruido y el emperador fue derrotado, las cosas volvieron a la normalidad, luego se rumoreaba de un tal dios del apocalipsis pero no supe más, después de todo estuve alejada de los acontecimientos más recientes hasta que llegó ese dios de la oscuridad y tomó el control de todos los multiversos, diría 21. Veo que las cosas siguieron iguales hasta la aparición de ese dios, dime una cosa 21, ¿lo enfrentaste no es así? ¿Es realmente fuerte? Diría Kakaroto. Lo es, ni siquiera derramó una gota de sudor, nos retó a nosotros los 5 gobernantes de cada multiverso, nos venció a los 5 muy fácilmente incluyendo a Vegeta, ni siquiera tuvimos una oportunidad incluso peleando en equipo, ese dios era todo un misterio y lo sigue siendo, nadie sabe más acerca de él, nadie sabe de dónde viene pero hasta ahora ha mantenido la paz, pero es muy temido por muchos dioses, después de todo saben que derrotó a 5 reyes del todo, diría 21. Eso escuché, así que es realmente fuerte, pero nadie sabe de dónde proviene, por lo que veo su ki es muy puro, me hago idea de dónde proviene, diría Kakaroto. Ahora que he escuchado de tus aventuras también me doy una idea, viene del mundo de dioses y ángeles ¿no es así? Diría 21. Esa es la única explicación, puede que le haga una visita para obtener algunas respuestas, pero no estoy seguro, si es verdad que proviene de ese mundo debería evitarlo, eso me aconsejó mi padre y era la primera vez que lo veía asustado, pero tengo mucha curiosidad, diría Kakaroto. Lo mejor es que sigas el consejo de tu padre, puede que ese dios de la oscuridad mantenga la paz, pero por los rumores que escuché hace años su paciencia tiene un límite y no tolera la insolencia, lo cual es más que obvio porque se trata de un dios puro si resulta ser verdad, diría 21. Lo sé, si las cosas resultarán mal en la pelea, significaría la destrucción del multiverso X, y no quiero eso y sé que tampoco el dios de la oscuridad, pero mi también mencionó que debo evitar a toda costa a mi abuelo, y lo haré, no tengo la intención de ir al mundo de dioses y ángeles, sé que este dios puede ser diferente, diría Kakaroto. Es sorprendente y a la vez aterrador que tengas una gran familia por parte de tu madre, así que debes tener tíos, primos y tu abuelo, cualquier elección que tomes tienes mi apoyo pero ten cuidado, diría 21 hasta que vería que Kakaroto no la estaba escuchando. Oye Kakaroto ¿estás bien? Te noto muy extraño, diría 21. Disculpa 21, pero todo indica que alguien nos observa, puedo sentir a duras penas una presencia, oculta muy bien su presencia, ¿sabes de quién se podría tratar? Diría Kakaroto hasta que notaría cómo esa presencia desaparecería. Me hago una idea pero no estoy tan segura, diría 21. Y acaba de irse, creo que se dio cuenta que descubrí su presencia, pero dime de quién podría tratarse, diría Kakaroto. Cuando ese dios nos venció venía solo, pero meses después pude sentir un ki, lo cual es raro porque nadie de aquí pudo sentir el ki del dios de la oscuridad, por lo tanto podría tratarse de ese ki, diría 21. Ya veo, podría ver con el ojo de Dios de quién se trata, pero no quiero llamar demasiado la atención, gracias 21, diría Kakaroto. Ya lo has hecho Kakaroto, si el dios de la oscuridad mandó a su súbdito significa que ya sabe sobre ti y que has llamado su atención, puede que esta sea la oportunidad que estás buscando, la oportunidad de hablar con él, diría 21. Mientras tanto en el trono del dios de la oscuridad.
veo que has vuelto antes de lo que tenía previsto, algo sucedió, ¿no es así? Diría el dios de la oscuridad. Así es, señor, usted tenía razón, ese sujeto es un dios puro, pero había algo extraño en él. De cerca pude notar algo más, tenía un ki maligno muy puro. Según la información que usted me otorgó me hago una idea, diría Sombra. Interesante, tiene un ki maligno muy puro, dices. Eso solo se puede significar que él es un dios demonio puro. Dime qué más sabes, diría el dios de la oscuridad. Bueno, él fue capaz de detectarme, señor, no sé cómo lo hizo, pero fue capaz, y hasta ahora nadie había sido capaz de hacerlo, diría Sombra. Interesante, pero eso se llama tener instintos desarrollados. Entonces, con lo que me has informado está confirmado que este dios demonio no proviene de mi mundo natal, porque allá no existen dioses demonios, por lo tanto no es un espía que ha mandado mi padre. Dime qué más sabes, diría el dios de la oscuridad. Bueno, señor, no sé si este sujeto habla con toda sinceridad, pero estoy seguro que no tenía por qué mentir, pero escuche que su abuelo es el mismísimo señor, es decir, su padre, señor, diría Sombra. El dios de la oscuridad, al escuchar las declaraciones de Sombra, quedaría inmóvil sin decir ni una sola palabra. Estaba analizando y procesando la repentina información que había recibido. A mí también me sorprendió, señor, no entiendo cómo ese dios demonio es pariente de su padre, diría Sombra. Creo que sé la respuesta a tu pregunta. Hace millones de años mi hermana se fue de mi mundo natal, es decir, del mundo de ángeles y dioses. Por lo que escuché, mi padre la desterró, porque se encontraba embarazada de un mortal. Desde entonces nadie volvió a ver a mi hermana Siris. Este dios que dices es de sangre pura, y ahora que presto más atención, su ki tiene una gran similitud con el de mi hermana. Este chico es parte de la familia de mi padre, el señor Zeus y el auténtico. Creo que es momento que sepas mi nombre. Soy Erebo, el dios de la oscuridad de mi mundo, pero he dejado ese título porque ya no soy parte de la familia del señor. Ahora soy un dios independiente, pero basta de hablar de mi pasado, diría Erebo con una mirada seria y un tono grave en su voz. Es un honor ser su sirviente, señor Erebo, y saber más acerca de su historia. Ahora, ¿cuáles son sus órdenes, señor? Diría Sombra. Te mereces un descanso, Sombra, no hay nada más que hacer. Ese dios es hijo de mi hermana, que en paz descanse, pero no hay nada que hacer. Él vendrá a mí, de eso estoy seguro, diría Erebo. Pero, señor, ¿cree que venga con malas intenciones ese dios? Aunque sea su sobrino, es un dios demonio, y los dioses demonios son conocidos por su avaricia y orgullo, diría Sombra. No te preocupes, mi hermana Siris siempre fue muy estricta, por lo tanto estoy completamente seguro que ha criado muy bien a su hijo. Tengo una vibra de que será interesante conocer a mi sobrino. Cuenta con sangre de un Saiyajin, de un dios y un demonio. Es muy peculiar, debo decir, diría Erebo. Regresando al planeta de la diosa 21. Lo he decidido, iré a ver al dios de la oscuridad. Si él proviene del mundo natal de mi madre, entonces estoy seguro que no es parte de las cosas perversas de mi abuelo, al menos ya no, diría Kakaroto. De acuerdo, Kakaroto, pero ten cuidado, puede que el dios de la oscuridad sea parte de tu familia, pero no cambia el hecho de que proviene de un mundo totalmente peligroso. Te deseo suerte, Kakaroto, y no olvides visitarme más a menudo y no cada miles de años, porque la próxima vez yo misma te daré una paliza, diría 21. De acuerdo, 21, fue reconfortante volver a verte, te prometo que lo haré más a menudo. Gracias por escuchar, diría Kakaroto, y de inmediato desaparecería de un veloz resplandor que provocaría una ráfaga de viento. También fue muy bueno volver a verte, Kakaroto, realmente espero que tengas cuidado. Suerte, Kakaroto, suerte, se diría 21 mientras tenía una pequeña sonrisa. Ahora nos situamos en el palacio donde se encuentra el dios Erebo. Kakaroto aparecería en las entradas del palacio del dios de un resplandor. Notaría de inmediato que frente a se encontraba una criatura bastante extraña. El señor Erebo lo ha estado esperando, señor Kakaroto, diría Sombra. ¿Eh? Dijo Erebo. Así que ese es su nombre. También veo que sabría que vendría, diría Kakaroto. Por supuesto, señor Kakaroto, el señor Erebo sabe todo lo que sucede en su multiverso, al menos las cosas más importantes que llaman su atención. Nadie lo hace, pero usted lo ha impresionado, diría Sombra. Ya veo, supongo que era evidente, diría Kakaroto. Ahora acompáñeme, señor Kakaroto, no hagamos esperar mucho más al señor Erebo, diría Sombra, y en ese momento las puertas del palacio se abrirían. Mientras tanto, en el trono del dios.
Ya está aquí, ahora puedo sentir su ki con mucha más claridad, no hay duda de que se trata del hijo de Siris. Siris mencionó que lo llamaría Kakaroto, no es el nombre de un dios, es más que claro, se basó en la raza de su esposo para elegir el nombre, se diría Erebo. Señor Erebo, como puede ver el señor Kakaroto ya se encuentra aquí, diría Sombra. Excelente, puedes retirarte Sombra, diría Erebo. Con su permiso señor Erebo, diría Sombra y este se retiraría del lugar dejando solos a Kakaroto y a Erebo. Vamos, relájate chico, puedo sentir que estás muy tenso, diría Erebo. Sabes que no soy un chico, ¿verdad? Tengo millones de años, pero eso no es importante, diría Kakaroto. De acuerdo, como quieras, supongo que a mis ojos todos parecen muy jóvenes, mis disculpas si te he ofendido, diría Erebo. Está bien, después de todo puedo decir con seguridad que a pesar de tu apariencia eres más viejo de lo que aparentas, diría Kakaroto. De acuerdo, antes de entrar en detalles primero hay que presentarnos, ¿no te parece? Es lo más adecuado, como ya te habrás dado cuenta soy Erebo, sin el título del dios de la oscuridad, eso quedó en el pasado, diría Erebo. Me parece bien, soy Kakaroto, el nuevo creador supremo de este mundo, diría Kakaroto. Eso me ha tomado por sorpresa, así que frente a mí se encuentra el creador supremo de este mundo, un placer Kakaroto, pero dime una cosa, ¿qué sucedió con Cronos? Diría Erebo. Veo que sabes mucho, Cronos perdió su cuerpo hace miles y millones de años y su alma se fusionó con la mía, fue así como me convertí en lo que soy ahora, diría Kakaroto. Muy interesante, debo añadir, siempre pensé que el hijo de Siris no decepcionaría, no hay duda de que enorgulleciste a tu madre, diría Erebo. ¿Conoces a mi madre? Diría Kakaroto con una mirada seria. Por supuesto, es más, dejémonos de rodeos si te parece bien y vayamos al grano, Siris fue mi hermana, significa que somos familia, muy sorprendente ¿no? Diría Erebo. Kakaroto quedaría asombrado ante la revelación del dios Erebo, las dudas de Kakaroto se volvieron realidad, no había duda que frente a este se encontraba un dios puro del mundo de dioses y ángeles puros. Veo que en cierta manera te lo esperabas, pero a decir verdad también me tomo por sorpresa, sin embargo, sabes que mi padre es tu abuelo, eres el creador supremo de este mundo y estoy seguro que sabes perfectamente quién es, diría Erebo. Mi padre me advirtió sobre mi abuelo, más bien fue mi madre quien le advirtió a mi padre, es un dios impredecible y peligroso, como todos los demás de ese mundo, diría Kakaroto. Lo es y no te voy a mentir, todos hemos sido así, pero eso quedó en el pasado para mí, ya no soy el dios de la oscuridad, veo que ahora tienes muchas preguntas, adelante, te responderé algunas y luego tú responderás las mías, diría Erebo. Me parece perfecto, dime una cosa Erebo, ¿quién es realmente mi abuelo? Lo único que sé es que es un creador supremo y lo llaman el Señor, diría Kakaroto. Una pregunta inevitable, pero tienes razón, es un creador, pero más conocido como el creador anciano, no te dejes engañar por su apariencia, mi padre es el dios más joven, solo que toma una apariencia diferente para imponer respeto y sabiduría, su nombre es Zeus, el auténtico y puro, puede ser amable cuando haces las cosas bien, pero es un monstruo cuando algo no sale como él dice, créeme Kakaroto, nunca querrás conocerlo en persona, infunde terror a cualquiera, pero nadie de mis hermanos incluyéndome lo llaman padre, lo llamamos señor, si algún día te lo topas cosa que es imposible, pero aún así no olvides llamarlo señor, ni siquiera por su nombre, diría Erebo con una mirada seria. Kakaroto quedaría asombrado ante las fuertes declaraciones, le costaba mucho creer que existiera alguien así al punto que incluso infundiera terror a los dioses y ángeles más poderosos, lo que significaba que su abuelo era mucho peor. Siguiente pregunta Kakaroto, diría Erebo. Bien, responde a esta pregunta, ¿conoces algún dios con el nombre de Morfeo? Diría Kakaroto con un tono serio en su voz. ¿Con qué hablas de ese chico? Lo vi una vez en mi mundo natal, pero nunca intercambiamos palabras, eso fue hace décadas, es un dios muy reservado pero 5 años después de su llegada mi padre lo nombró como el dios del sueño, cada dios tiene su título en nuestro mundo, iba a preguntar el por qué, pero lo veo en tus ojos y mis dudas se acaban de aclarar, así que ese chico es tu hijo, ¿quién lo diría? El señor nunca mencionó nada y sé perfectamente cuál es la razón, diría Erebo. Bien, no tengo más preguntas, lo demás lo tengo claro, ahora estoy dispuesto a hacer lo mismo, responderé a tus preguntas, diría Kakaroto. Perfecto, nada más tengo 2 preguntas también, ¿cómo es que tu hijo se encuentra en mi mundo natal y no con su madre? Diría Erebo.
Surgieron eventos no agradables, mi esposa falleció y al parecer mi hijo buscó algún tipo de refugio. No sé mucho sobre mi hijo porque al principio intentó aniquilarme, pero eso es cosa del pasado, diría Kakaroto. No hay duda de que nuestra familia es muy extraña, siempre hay desacuerdos, pero mis condolencias por tu difunta esposa. Ahora mi última pregunta, eres hijo de mi hermana, ella es una diosa pura y su esposo creo que saber que su nombre es Bardock, él es un Saiyajin, entonces mi pregunta es, ¿cómo es que cuentas con la sangre de un demonio antiguo? Diría Ergo con un tono grave en su voz. Es una historia larga pero te la resumiré, estoy seguro que conoces a Hades, fue él quien me otorgó parte de su poder cuando me encontraba en el vientre de mi madre, todo indicaba que Hades sabía quién era mi madre y quién era mi abuelo, por eso fui su elegido, diría Kakaroto. Ese Hades siempre haciendo de las suyas, nunca lo conocí pero escuché ciertos rumores, se escuchaba que era un tipo genial, en fin, no tengo más preguntas, ahora es el momento que te retires Kakaroto y escucha el consejo de tus padres, no pisar el mundo del Señor, diría Ergo. ¿Por qué? Después de todo soy parte de su familia, ¿no es así? Diría Kakaroto. Responderé tu última pregunta, eres familia pero nadie te conoce allá, en el momento que pongas un pie en mi mundo natal los dioses y ángeles te harán pedazos porque reconocen perfectamente la sangre de un dios demonio antiguo, dioses y ángeles nunca se han llevado bien con los demonios antiguos, ahora largo Kakaroto y fue un placer conocer al hijo de mi hermana, diría Ergo. Por aquí señor Kakaroto, el señor Ergo tiene cosas importantes que hacer, diría Sombra. Desde dichos acontecimientos Kakaroto partiría finalmente a su mundo, el universo 0 debido a que ya había hecho lo más importante. Mientras que el dios Ergo se preguntaba qué tenía preparado el señor para el hijo de Kakaroto, después de todo nunca mencionó que Morfeo era parte de la familia. Ahora nos situamos en el mundo en el universo 0, planeta supremo. Ya ha pasado más de una semana, pero en el multiverso X el tiempo pasa mucho más lento, ¿crees que estará bien? Diría Rise mientras tenía una expresión de preocupación. Por supuesto que estará bien, es el ser más poderoso de este mundo, no hay nadie quien pueda lastimarlo, además recuerda que es el creador supremo, él estará bien, diría Brunilda. Creo que tienes razón, no hay nada de qué preocuparse, olvido a veces que Kakaroto es muy fuerte, el más fuerte y estará bien, diría Rise. Veo que los entrenamientos están dando sus frutos, manejas mucho mejor este tipo de situaciones, ahora eres capaz de manejar un poco más tus emociones, eso es un gran avance, estoy segura que Kakaroto estará maravillado, diría Brunilda. ¿Tú crees? ¿Estará realmente orgulloso de mí? Lo he estado haciendo muy bien en los entrenamientos, ¿no es así? Diría Rise quien se encontraba muy emocionada. Tómatelo con calma y no lo lleves demasiado lejos, estoy segura que si sigues así te ganarás un cumplido de Kakaroto, pero no te emociones mucho cuando lo diga, diría Brunilda. De acuerdo, trataré de manejar mis emociones como en los entrenamientos, muchas gracias por todo Brunilda, sin ti no fuera capaz de llegar hasta este punto, diría Rise con una sonrisa. Ni lo menciones, después de todo debemos cuidarnos mutuamente, diría Brunilda con una pequeña sonrisa. Pero en ese momento un resplandor llegaría al planeta y aparecería en dicho lugar al punto que levantaría una cortina de humo debido al impacto. Es él, Kakaroto ha vuelto Brunilda, vamos a darle una bienvenida, diría Rise quien se encontraba emocionada y esta comenzaría a dirigirse al pequeño cráter. Algo anda mal, ese espíritu no pertenece a Kakaroto, espera Rise, detente, no es Kakaroto, diría Brunilda quien esta se preparaba para atacar. Pero entre todo el humo una poderosa ráfaga de ki saldría a gran velocidad donde iba de manera instantánea hacia la pequeña Kaioshin Rise. Cuidado Rise, fueron las exclamaciones de Brunilda y esta a máxima velocidad se dirigiría hacia Rise quien esta llegaría a tiempo y empujaría hacia un lado a Rise. ¿Qué está pasando? Diría Rise quien se encontraba asustada. Pero la poderosa ráfaga de ki al instante haría impacto contra Brunilda donde al instante se daría una potente explosión que haría temblar el lugar y los escombros saldrían volando mientras se formaba una cortina de humo. Brunilda, gritaría a todo pulmón Rise quien estaba completamente asustada por la fuerte explosión que había recibido Brunilda. Entre todo el humo saldría un sujeto totalmente desconocido para Rise quien vería que tenía una máscara espeluznante que cubría su rostro. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué le has hecho daño a Brunilda? Diría Rise con pequeñas lágrimas. Admito que se me pasó la mano, ese ataque iba directo hacia ti, pero ella te salvó la vida, diría el sujeto enmascarado. ¿Qué?
¿Por qué nos harías daño? No te hemos hecho nada, diría Rise. Eso no importa, ahora tendré que llevarte a ti, vámonos, diría el sujeto enmascarado con un tono grave en su voz. Desde dichos acontecimientos pasarían minutos, en dicho planeta un resplandor se daría que se trataba de Kakaroto. ¿Qué rayos ha pasado aquí? No, esto no puede estar pasando, no otra vez, no, eso no puede ser, no lo es, diría Kakaroto quien vería el cuerpo de Brunilda entre todos los escombros y no podía sentir el ki de Rise en el mundo cero. Gracias por salvarme Kakaroto, creí que no lo lograría pero llegaste a tiempo, diría Brunilda quien se había recuperado. Estoy feliz que te encuentres bien, pero dime qué fue lo que sucedió. Porque no puedo sentir el ki de Rise por ningún lado, diría Kakaroto. Rayos, es cierto, todo sucedió tan rápido Kakaroto, no pude salvarla de ese sujeto, de un ataque fue capaz de noquearme, tienes razón Kakaroto, soy muy débil y no estoy lista, diría Brunilda mientras tenía una mirada baja. Nada de esto es tu culpa Brunilda, eres fuerte de eso no hay duda, pero este tipo que dices no cabe duda de que era extremadamente fuerte al punto que te haya noqueado de un solo ataque, lo importante es que estás bien, pero dime exactamente qué sucedió, diría Kakaroto. No recuerdo mucho, mi mente está nublada pero lo que recuerdo es muy poco, diría Brunilda. Solo dime lo que recuerdas, ese tipo que dices probablemente se llevó a Rise, diría Kakaroto. De acuerdo, todo estaba bien y muy tranquilo, pero de repente de las sombras apareció un sujeto que no fuimos capaz de detectar, no pude sentir su ki, nada más pude sentir su espíritu, diría Brunilda. Si no fuiste capaz de sentir su ki significa que ese sujeto debe encontrarse a otro nivel, pero continúa, diría Kakaroto. Llevaba una máscara aterradora y las vestimentas de un dios, incluso podría decir las vestimentas de un ángel. El intento acabar con Rise con un ataque de ki pero logré salvarla y recibí el ataque por ella, diría Brunilda hasta que sería interrumpida por Kakaroto. Todo indica que ese sujeto no venía a por Rise, sino quería llevarte a ti, esto me deja con dudas pero continúa, diría Kakaroto. Bien, después de recibir el ataque no recuerdo nada más, todo se nubló de repente, diría Brunilda con una mirada baja. Esto nos deja con muy poca información, dime si recuerdas algo más, tan siquiera algo que te llamara la atención, diría Kakaroto. Bien, aparte que llevará vestimentas de un dios su espíritu me dio escalofríos pero era muy puro, ¿estás pensando lo mismo que yo Kakaroto? Diría Brunilda. No podemos estar tan seguros, pero parece que a eso apunta, se trata de un ángel puro, no sé qué rayos está sucediendo exactamente, no sé qué rayos quiere lograr con esto, pero siento que esto tiene que ver con mi abuelo, diría Kakaroto con una mirada seria y un tono grave en su voz. ¿Eh? ¿Abuelo dices? ¿Qué quieres decir Kakaroto? Diría Brunilda. Sí, tal como escuchas, el creador del mundo de dioses y ángeles puros, existe otro creador supremo tal como lo fue Cronos en el principio de los tiempos, ese creador lo llaman el Señor y su nombre es Zeus, el dios entre dioses, pero también es mi abuelo, Zeus es padre de mi madre, lo sé, también fue una sorpresa para mí, diría Kakaroto. Vaya, eso sí que es mucho para asimilar Kakaroto, no puedo creer que ese creador sea tu abuelo, pero ¿cómo piensas que está relacionado con esto? Diría Brunilda. No lo sé con exactitud, pero mi instinto me dice que esto está relacionado con mi abuelo, no sé qué trama, quizás ha tratado de llamar mi atención y lo ha logrado, ir a por ustedes fue el peor error que pudo haber cometido, se llevó a Rise y eso es imperdonable, esta vez estoy realmente furioso, diría Kakaroto con una expresión seria. No puedo creer que algo así nos esté pasando después de décadas de paz, diría Brunilda. Tendré que usar los ojos de Dios para saber si mi teoría es acertada, fueron las exclamaciones de Kakaroto y haría uso de sus poderosos ojos de Dios. No me canso de ver esos ojos, diría Brunilda quien se encontraba asombrada. Entonces los ojos de Dios procederían a darle a Kakaroto lo que había pasado antes que llegara, sobre la llegada del ángel y por qué se llevó a Rise, además de que notaría que le habían dejado un mensaje.
Un gusto creador de este mundo, sé que posees los ojos de Dios y sé que verás esto, puede que sea algo personal o puede que no, puede que nada más se trate de diversión, ya sabes, no hay rival para nosotros, pero hace unos años me enteré que existía un nuevo creador supremo en este mundo de mortales. Según lo que he escuchado, eres muy fuerte y sobre todo porque dominas los ojos de Dios. Si quieres recuperar a tu amiga Rize, te espero en mi mundo, ya sabes dónde encontrarme. Un ángel te ha retado, creador supremo, ven a mí si tienes las agallas, ya sabes, me llevo a Rize nada más para fastidiarte, eso hará que nuestro duelo sea más emocionante, diría el ángel con un tono sarcástico. Al parecer sí se trata de un ángel, pero no sé si esto también tiene que ver con mi abuelo solo para llamar mi atención, pero no me importa, estoy realmente molesto, diría Kakaroto con una expresión seria. ¿Qué harás, Kakaroto? Te he pedido que me hagas sentir emociones, pero ahora te pido de corazón que por favor salves a Rize, tráela de vuelta, diría Brunilda con una mirada baja. No tienes por qué pedirme algo así, no es un favor, por supuesto que la traeré de vuelta, ella es parte de nuestra pequeña familia, no te preocupes Brunilda, haré todo lo que esté a mi alcance para traerla de vuelta, diría Kakaroto con una mirada determinada. Sí, por favor ten cuidado, sé que si te pido ir nada más sería un estorbo, con este nivel de poder no puedo hacer nada, diría Brunilda. No te preocupes Brunilda, no te sientas mal, alcanzar este nivel me tomó muchos años, pero si quieres volverte fuerte entonces no te lo impediré, haz un entrenamiento mientras estoy fuera para recuperar a Rize, voy a volver junto a ella, diría Kakaroto. Es una promesa Kakaroto. Porque sé qué peligroso es ese mundo y más tu abuelo, por eso tu madre nunca quiso que supieras acerca de él, ¿no es así? Por eso ten mucho cuidado, diría Brunilda. Es una promesa y tu deducción es impresionante, pero tienes razón, mi madre nunca quiso que supiera acerca de mi abuelo y mi demás familia, después de todo mi abuelo puede ser un dios despreciable y despiadado según las palabras de mi madre y lo creo, pero eso es una historia para otro día, porque debo irme, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto y recuerda tener cuidado, estaré esperando por ti Rize, diría Brunilda. Bien y no te estreses Brunilda, sé que puede ser un poco abrumador para ti ya que son nuevas sensaciones para ti al ser nueva en sentir ese tipo de emociones, no te preocupes porque pronto regresaré con Rize, puedes despejar tu mente con un buen entrenamiento, eso siempre ayuda, volveré Brunilda, te lo prometo, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este de un veloz resplandor saldría del planeta supremo y su ki rápidamente desaparecería del universo cero. Espero que todo salga bien y regreses tan pronto como sea posible con Rize, aguarda un poco Rize, Kakaroto va en camino a por ti, se diría Brunilda mientras tenía una mirada determinada. Desde dichos acontecimientos Kakaroto emprendería un largo viaje por todos los mundos con el objetivo de llegar al mundo de dioses y ángeles puros, no era algo fácil eso es seguro, es un mundo que se encuentra alejado de todo, incluso imposible de encontrar dicho mundo, después de todo se encontraba oculto y fuera de la vista para cualquiera con excepción del propio creador Kakaroto quien tenía un propósito y era llegar a toda costa a dicho mundo para recuperar a su Kaioshin, la Kaioshin Rize. Después de horas y horas de viaje hasta convertirse en días Kakaroto finalmente encontraría dicho mundo quien notaría una barrera que protegía e incluso ocultaba dicho mundo, pero por alguna extraña razón lograría atravesar dicha barrera sin problemas, como si se tratara de una puerta donde Kakaroto vería un gigantesco planeta, era el tamaño de 100 soles. Kakaroto finalmente después de días de viaje pondría un pie en dicho planeta donde de inmediato sentiría que la gravedad era infernal pero al tener años de entrenamiento con ese tipo de gravedad no sería afectado y quien observaría todo a su alrededor notando que de lejos se podría apreciar un enorme castillo, sin embargo su tranquilidad sería interrumpida por una presencia. Padre, ¿qué rayos haces aquí y más importante cómo lograste encontrar este mundo? Pero ahora que lo pienso mejor es evidente, eres un creador supremo después de todo, diría Morfeo quien había aparecido entre las sombras. Hijo. Vaya, cuánto tiempo ha pasado, me alegro que te encuentres bien, diría Kakaroto. Ni siquiera intentes cambiar de tema, tú no deberías estar aquí, ¿sabes lo peligroso que es para los forasteros o tipos que vienen sin ninguna invitación? Te comerán vivo, diría Morfeo hasta que sería interrumpido por Kakaroto. Escucha hijo, sé lo peligroso que es este mundo, sé quién es Zeus, pero estoy aquí por alguna razón y no sabes lo que me alegra volver a verte, diría Kakaroto. Padre, ¿cómo rayos sabes el nombre del señor?
Nadie de aquí lo llama por su nombre, es mejor que te adaptes a las reglas, si quieres sobrevivir en este mundo más vale que me dejes hablar a mí, diría Morfeo. Veo que te preocupas por tu viejo, pero no te preocupes, tengo asuntos con el señor o debería decir mi abuelo, diría Kakaroto. ¿Qué? Abuelo, ¿qué quieres decir? Diría Morfeo hasta que sería interrumpido por una presencia. ¿Pero qué es esto? Veo carne fresca. Dime una cosa Morfeo, ¿por qué no te has encargado de esta escoria? Sabes que los forasteros no son bienvenidos, en especial los de su clase, un repugnante dios demonio, diría el dios desconocido. Retrocede Baldur, yo me hago cargo de esto, diría Morfeo. ¿Qué tenemos aquí? Un despreciable dios demonio, grave error pisar mi mundo porque no saldrás de aquí, diría el dios Baldur quien ignoraría las palabras de Morfeo. Recuerdo lo que dijo mi padre, cuando me encontrara con un dios puro que tuviera la mayor precaución, que ni siquiera tratara de enfrentarlo, pero si no tuviera más opción que usara todo mi máximo poder desde un inicio, porque un dios puro no durará ni un segundo en acabarme, está claro que mi hijo no puede manejar esta situación con diálogos, por lo tanto no tengo de otra que pelear usando mi máximo poder, se diría Kakaroto mientras vería fijamente a Baldur. Veo que no me dejas más opción Baldur, esta era mi presa antes que llegaras, fueron las exclamaciones de Morfeo y usando toda su velocidad, se colocaría frente a Baldur con un puñetazo con todas sus fuerzas. Baldur recibiría de lleno ese puñetazo en toda la cara al punto que lo haría sangrar y también lo haría retroceder muchos metros, pero nada más daría una sonrisa de satisfacción y todo indicaba que el puñetazo no le había afectado en nada. Agradezco tu ayuda hijo, pero ¿qué haces? Puedo encargarme de esto, diría Kakaroto. No, no puedes, no saldrás con vida en una pelea con Baldur. Baldur golpea en puntos vitales que nada más con un golpe te puede acabar, lo he visto en acción, incluso yo no puedo derrotarlo pero conozco su manera de pelear y te daré el tiempo para que salgas de aquí, diría Morfeo con una mirada seria. ¿Estás loco? Si dices que es tan peligroso acabará contigo, diría Kakaroto. No, no lo hará, hay una regla estricta del propio señor, no caídas entre dioses puros y ángeles, por lo tanto puedes salir de aquí, lo distraer el tiempo suficiente, diría Morfeo con una expresión seria. Te dije que tengo asuntos pendientes con Zeus, diría Kakaroto. Te he dicho que no lo llames por su nombre y sigues siendo terco, pero ¿sabes qué? Haz lo que quieras, estoy tratando de salvarte y no entiendes, diría Morfeo quien se apartaría del camino de Kakaroto. Has hecho bien en apartarte chico, sabes que hay una regla que no podemos pelear entre nosotros, por eso lo dejaré pasar, pero para la próxima no lo dejaré pasar y no me importarán las consecuencias, pero ahora voy a destrozar a este demonio, no me tomará mucho tiempo, diría Baldur con una sonrisa arrogante y el corte que tenía en el labio al instante sería regenerado mientras se preparaba para atacar. No voy a olvidar las advertencias, incluso mi hijo que es un guerrero muy poderoso y excepcional sabe del peligro de estos dioses, por eso voy a pelear con todo lo que tenga, se diría Kakaroto y comenzaría a incrementar su ki a una velocidad sorprendente. Veo que mi padre no tiene la intención de retirarse y está dispuesto a pelear con Baldur, no podrá derrotarlo por más que vuelva a usar esa transformación que casi me derrota hace décadas, pero no puedo hacer nada para ayudarlo si no está dispuesto a aceptar mi ayuda, se diría Morfeo mientras tenía una expresión seria. Ya veo, así que mostrarás resistencia, de acuerdo, eso hará que sea más satisfactorio aplastarte, no sé cómo un demonio llegó a mi mundo, pero te vas a arrepentir, pero adelante, te daré la oportunidad que uses tu poder, diría Baldur. Entonces en ese momento se daría un destello que iluminaría todo el lugar al punto que los escombros se elevarían por los cielos. Kakaroto finalmente había desatado su máximo poder que de seguro ya había llamado la atención de todos. Ya estás listo, excelente, te daré la oportunidad de decir tus últimas palabras, diría Baldur. Sí, ven y pelea de una vez, fueron las palabras de Kakaroto quien saldría entre las sombras con una nueva apariencia mientras miraba fijamente al dios. Eres un insolente, fueron las exclamaciones del dios quien a una velocidad catastrófica se colocaría detrás de Kakaroto mientras se preparaba para lanzar un golpe en el punto más vital de Kakaroto para acabarlo de un solo golpe. Pero Kakaroto reaccionaría al instante quien se daría la vuelta, deteniendo el golpe con su antebrazo, pero la fuerza del golpe haría retroceder muchos metros a Kakaroto pero dejaría sorprendido al dios.
Vaya, eso es nuevo, no hay duda de que es más veloz que en nuestra pelea, ha perfeccionado esa transformación y la ha llevado a un nuevo nivel, no esperaba menos de mi padre, se diría Morfeo con una pequeña sonrisa. Tu pequeño insecto, ¿cómo hiciste eso? Claramente eres diferente a todas las cucarachas del mundo de los mortales, y eres diferente a esos 3 hermanos demonios, pero no cantes victoria, diría Baldur. Debo recordar las advertencias, no dudar en acabar con un dios como él, porque él no durará en acabar conmigo, debo aprovechar esta situación, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a una velocidad suprema se pondría frente a Baldur con un puñetazo devastador. Baldur quedaría atónito debido a que no se esperaba que Kakaroto no se intimidara y de inmediato se fuera al ataque, por lo consiguiente no fue capaz de reaccionar a tiempo. Entonces Kakaroto, con todo lo que tenía, le acertaría un puñetazo al dios en todo el abdomen al punto que el lugar sería sacudido por la fuerza bruta utilizada. Baldur, al sentir el poderoso impacto, quedaría atónito ante la fuerza de Kakaroto debido a que le había causado un daño brutal. Pero Kakaroto no se detendría y con todas sus fuerzas golpearía al dios en toda la cara haciéndolo sangrar de inmediato, pero le acertaría otro puñetazo en las costillas y finalmente le soltaría una lluvia de puñetazos y patadas al dios por todo el cuerpo. Baldur se había confiado al límite y eso le había costado una paliza brutal al punto que lo habían hecho sangrar por segunda vez, quien no podía creer que un demonio le había dado una paliza. Ciertamente eso me lo esperaba, el señor me ha dicho que en los entrenamientos Baldur se suele confiar, tiene un problema con el exceso de confianza y acaba de pagar las consecuencias. Para suerte de mi padre se dio cuenta que atacarlo con todo era lo que tenía que hacer, se diría Morfeo mientras tenía una pequeña sonrisa. Baldur había quedado de rodillas, sin embargo, ya se había recuperado de la paliza, pero se encontraba realmente furioso porque era la primera vez que un demonio barría el suelo contra él. Rayos, su regeneración es como la mía e incluso la tiene tan mejorada que se recuperó de inmediato, esto es malo, se diría Kakaroto. Eres fuerte, lo reconozco, pero ahora te voy a destrozar, disfrutaré cada momento cuando te rompa los huesos y cuando ya no puedas más entonces te mandaré al otro mundo, más vale que te prepares, diría Baldur mientras tenía una mirada asesina y el instinto asesino que desprendía era aterrador. Rayos, esta vez irá en serio, esto es malo, tendré que ayudar a mi padre aunque no lo acepte, se diría Morfeo quien se preparaba para atacar. Kakaroto no diría nada, nada más se encontraba muy serio y se pondría en guardia mientras se preparaba para cualquier cosa. De acuerdo, demonio, ahora prepárate porque te voy a romper los huesos en cuestión de segundos, no sabes cómo voy a disfrutar de este momento, diría Baldur quien se encontraba listo para atacar. Ha sido suficiente, se escucharía una voz muy fuerte que incluso resonaría por todo el lugar. Todos al escuchar esa voz de inmediato se sentirían aterrados con la excepción de Kakaroto, debido a que no sabía de quién se trataba. Señor, es usted, le pido perdón si interrumpí su comodidad, nada más me estaba haciendo cargo de este demonio, diría Baldur. Entiendo, pero claramente perdiste con el demonio al que intentas acabar, veo que no aprendes nada en los entrenamientos, largo de aquí, me ocuparé de ti más tarde, diría la voz con un tono muy fuerte y grave que asustaría al dios Baldur. ¿Qué está pasando? ¿Esa voz de quién es? Por supuesto que lo es el señor y no hay duda, es mi abuelo, se diría Kakaroto quien volvería a su estado base, sin embargo aún se mantenía alerta ante cualquier situación. Pero padre, quiero decir señor, tengo que acabar con ese demonio, diría Baldur. Ya veo, primero que nada, este demonio es mi invitado y segundo, si tengo que volver a repetirme las cosas no saldrán bien para ti, sabes las consecuencias, diría la voz del señor. Disculpe mi insolencia señor, con su permiso me retiro, diría Baldur con una reverencia y claramente asustado. Entonces entre las sombras finalmente el poderoso señor se dejaría ver, no hay que decir que su apariencia llamaba mucho la atención debido a que tenía la apariencia de un anciano muy débil, pero su presencia decía todo lo contrario. Perdón por todo este desastre señor, pero no entiendo lo que quiere decir que es su invitado, diría Morfeo. Tú debes ser Kakaroto, finalmente y después de tantos años nos conocemos, lo veo en tus ojos, puedo ver coraje, ira, determinación y sobre todo mucha curiosidad, puedo decir que sabes quién soy y yo sé mucho sobre ti, Morfeo sé un buen chico y regresa al reino, diría el señor mientras ignoraba las palabras de Morfeo. Señor, él es mi padre, diría Morfeo hasta que sería interrumpido por el señor.
Lo sé que es tu padre, ve y no te preocupes, estará en buenas manos, diría el señor mientras soltaba una risa. Morfeo no le quedaría de otra que nada más asentir con la cabeza y este finalmente emprendería vuelo hacia el reino. Sí, sé quién eres, Zeus el dios entre dioses, mi madre le contó a mi padre mucho sobre ti y él me dio todo lo que debía saber, eres mi abuelo, diría Kakaroto con una mirada seria. Debo decir que lamento mucho lo que sucedió con tu madre, puede que nunca tuvimos una buena relación pero me preocupaba por ella, diría Zeus. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Cómo es que ni siquiera se inmutó cuando lo llame por su nombre? Todos los que me han advertido han dicho que no le gusta que lo llamen por su nombre porque no es como nosotros. Es un ser superior, se diría Kakaroto quien se encontraba atónito. Pero debo decir que es un gusto finalmente conocer al hijo de mi querida hija, diría Zeus con una risa. No sé qué tratabas de decir que soy invitado pero estoy aquí por una razón, diría Kakaroto con un tono serio en su voz. Alto Kakaroto, no podemos tener una conversación adecuada en este lugar, acompáñame al reino, te prometo que resolveré tus dudas, puedo decir que tienes muchas preguntas, diría Zeus con una pequeña sonrisa. ¿Esto en serio está pasando? ¿Este anciano es Zeus? Pero no debo subestimarlo, Erebos me informó que mi abuelo es el dios más viejo para a la misma vez el más joven, se diría Kakaroto.